Entonces, hablemos un poco del contenido del proyecto. Ay, Dios, me he equivocado. Entonces, aquí en el Classroom, en la materia de estructuras metálicas, he dejado la guía para elaboración de proyectos estudiantiles. Eso es en lo que se van a basar. Bueno, la gran mayoría de ustedes ha estado conmigo en hormigón armado y ya tienen experiencia de cómo es el proyecto. Entonces es parecido al de hormigón armado, solo que no es tan exigente en cuanto al contenido. Y a diferencia de hormigón armado, en el que hay que hacer bastantes cálculos, aquí simplemente vamos a hacer verificaciones. El contenido es el que se muestra en esta tabla de acá. Ustedes saben que todo esto de acá, esta teoría no es para que ustedes la hagan. Simplemente tienen que concentrarse en lo que está en esta tabla. ¿Qué cosas tienen que ustedes presentar? Fíjense en esta parte de estructuras metálicas. Está la descripción del proyecto. Entonces, en la descripción del proyecto está la ubicación, algunas características técnicas y algunos materiales. En este caso, lo que ustedes van a hacer es un esqueleto, ¿no? De una estructura metálica, simplemente. Entonces, un poco materiales y accesorios va a estar como reducido ahí, pero sí pueden aportar algunas características técnicas. Configuración estructural, esto ya lo van a tener del plano arquitectónico que van a realizar, es la vista frontal, lateral, la vista en planta y hasta la vista 3D de la estructura que ustedes han elegido. Predimensionamiento, en este caso ustedes van a elegir los perfiles adecuados, ¿sí? Van a elegir los perfiles y análisis sísmico no involucra. Ya nada de análisis sísmico. Y en hipótesis van a poner las propiedades de los perfiles y también del acero que están utilizando. ¿Sí? Después ponen una memoria de cargado, son vistas o capturas del SAP, ¿sí? Sobre esto. Y después sacan los resultados y los ordenan, ¿sí? De los elementos. En este caso, solamente van a necesitar tracción, compresión, flexión o corte. Nada más, ¿no? Hacen el cálculo estructural, es decir, las verificaciones para ver si los elementos aguantan. Y no van a ser de todos, ¿no? Sino que van a ver cuáles son los elementos, como son todos los mismos perfiles, y en algunos casos hay otra serie de perfiles que corresponden a otros elementos. Entonces, van a tomar un perfil, un elemento que representa un tipo de perfil, el más solicitado, y lo van a verificar a todo, al cortante, a los esfuerzos axiales y también a la flexión. Y si cumple, entonces ya está el cálculo, ¿no? Y finalmente hacen un plano estructural. ¿Sí? Un plano estructural donde se muestra con más detalle cómo está construido, cómo son las uniones, qué tipo de perfiles se están utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no parece muy complicado, solo que toma un poco de tiempo, ¿ya? Entonces vayan haciendo este trabajo y vamos a ir hablando en clases, ¿no? Entonces mientras vayan avanzando, vamos a ir hablando en clases esto. Y en lo posible, si nos da el tiempo, paralelamente aquí en clases vamos a hacer un pequeño proyectito para que más o menos tengan una idea de cómo va a ser el proyecto que ustedes van a presentar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Y que una pregunta, ¿aquí hay dos memorias de cargado? ¿O cuál? ¿O es uno nomás vamos a hacer? Una nomás. A ver, ¿dónde dice memoria de cargado? Esto de acá, el Y aquí 5, arriba ¿no? también. Y aquí 3.2 también.
Ah, no, pero esto es del sismo. Esto no tienen que hacer. Ah, bueno, no Análisis leí. sísmico. Memoria de cargado, pero del análisis sísmico. O sea, ustedes nada que ver con esto del análisis sísmico. Y aquí dice, no, no aplica análisis sísmico, ¿no? Pues no lo hace. La pregunta, Inge, el lugar, vamos a escoger nosotros nomás, qué lugar, claro, digamos, claro, por para... supuesto. Donde tú te sientas más cómodo, ¿sí? Está bien. Ah, Inge, dime, Ovidio. entonces se puede hacer las columnas con el perfil C también. Claro, puedes hacer las columnas con el perfil canal, ¿no? Si quieres. O podrías Entonces, hacer una columna con el perfil W directo, ¿no? Depende de vos, ¿no? Depende entonces qué puede sea ser, lo que Inge. estás haciendo. ¿Cómo Yo dices, estaba Ovidio? pensando hacer de este Inge, que se llama tinglado, porque estaba haciendo estructura con un puente de Angular W. Ujú. No sé, más complicado estaba bien perfil para dibujar todo eso y más sencillo veía el este de tinglado. No sé si se podía. Claro, eres libre de hacer eso. Si vas a usar un mismo perfil en el tinglado, tendrías que verificar la pieza más solicitada a todas las solicitaciones que está sufriendo esa pieza y está diseñado el tinglado, ¿no? Y claro, tendrías que ver la columna con un solo elemento y ver si soporta, ¿no? La carga. Entonces, eso, columnas compuestas no hemos visto, ¿no? No hemos alcanzado a ver eso. Así que ahí había un pequeño problema. Pero no es que tengas que calcular, sino que en el caso de columnas compuestas, tiene que cumplir ciertas normas en cuanto a separaciones, distancias y demás. Y si cumple eso, está todo bien, ¿no? Y básicamente es eso. Inge, ¿qué se llama? La columna se puede hacer directamente, ¿no? Con W y la cercha se puede hacer con el perfil canal, ¿no, Inge? ¿O es un poquito Claro, más complicado? se puede hacer. Es que para que sea más fácil, Inge, es más complejo, ¿no? No, obvio. No, no, solo que es caro, ¿no? Sí, pero como es proyecto nomás, Inge, Pueden hacerlo, ¿no? para Por experimentar. eso no voy a ser muy exigente porque hay muchas cosas todavía que tenemos que analizar para tener un cuadro completo, ¿no? De las estructuras metálicas para hacer cualquier cálculo. Miren, en hormigón, cuando hemos estado, no nos ha alcanzado el tiempo. Ustedes han visto, no nos ha alcanzado el tiempo y hemos visto todo lo que se ha podido. Pero aún así no era suficiente, ¿no? Nos faltaba más todavía, ¿no? Ni siquiera losas hemos podido avanzar bien, ¿no? Porque no había tiempo, ni escaleras y otras cosas, ¿no? Entonces, mm, hagan como puedan, ¿no? Por eso hagan un plano arquitectónico y calculen, ¿sí? Calculen y si se quieren algún apoyo les voy a indicar, ¿no? Cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Pero con tiempo, jóvenes, por favor. Bien, ¿qué más? ¿Todo claro? Bien. Inge, sí, en los planos donde dijo, ahí tendría que ser al final las uniones de los pernos, ¿no, Inge? Sí, más o menos, tal vez con la idea, Eduardo, de cómo se va a construir, ¿sí? Tal Sería un vez corte. sí, tenemos que ver todavía uniones que no hemos visto y cómo se va a construir, ¿no? ¿Cómo voy a construir? ¿Qué perfil voy a colocar? ¿Cómo va a ser? Básicamente eso, ¿no? Como les digo, no voy a ser muy exigente en esto, pero sí que esté lo básico.
ya que esté todo el contenido y que esté las verificaciones básicas que hemos visto en clases, ¿no? Entonces, eso para mí es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, no le voy a dar tanta profundidad a esta materia, pero por lo menos reflejen todo lo que hemos ido aprendiendo en clases, ¿sí? En el proyecto. ¿Está bien? Bueno, está bien. Bien. ¿Algo más? ¿Todo claro, Edi? Ya. Yo entiendo Sí, está bien, sí. yo entiendo que varios de ustedes trabajan y tienen incluso otros deberes y responsabilidades, pero miren, les estoy dando este proyecto con casi un poco más de un mes de anticipación. Entonces, si ustedes se organizan bien y hacen buenos planes, van a poder alcanzar. Pero a veces lo que he notado es de que algunos se dejan para el último. ¿Por qué? Porque se descuidan y una noche antes intentan hacer y al final lo dejan, ¿no? Porque es demasiado, se trancan y lo dejan y presentan lo que pueden y después les va mal, ¿no? Entonces, no quisiera que les pase algo así, ¿de acuerdo? De todas maneras, una vez que haya la entrega final, el día del examen, voy a dar una oportunidad a todos los que todavía no han alcanzado la nota a que vuelvan a entregar el proyecto como última vez. Pero si pese a eso no ha habido mejoras o no hay alcance de la nota satisfactoria, entonces vamos a tener que proceder con las otras instancias, ¿no? Según instancia o al final mesa, ¿no? Pero no quisiera llegar en ningún caso con ninguno de ustedes a esa situación, ¿no? Así que les voy a dar una oportunidad de volver a presentar, ¿sí? Pero eso va a ser con poco tiempo después de hacer la entrega, ¿no? ¿Listo? Bien, vamos a empezar avanzando un nuevo tema, ¿ya? Vamos a empezar a complicarnos un poco la existencia con la flexión biaxial, ¿sí? ¿Qué entendemos? Una eh, consultita, tal vez antes de avanzar. El anterior ejercicio que hicimos, tenía dudas, estuve subiendo al MATCAD y cuando estuve haciendo, entonces me fui dando cuenta que algunas fórmulas que hicimos en clase no, en unidades estaban variando y en el MATCAD por ende no salían los resultados, salía error. No sé si podríamos revisarlo. ¿Así? ¿En qué fórmulas, Pamela? A ver, vamos a ver. Déjame revisar El un momento. módulo resistente elástico sacamos 34,37 pulgadas al cubo. Ya, ese valor, pero ustedes me han dictado. Tal El vez se han valor equivocado. está bien reemplazando y todo. La cosa es que la fórmula, o tal vez he copiado mal, no sé si me podría corregir, dice BF al cubo por TF sobre 3 más TW al cubo por D sobre 6 por BF. Y vemos en el primer grupito, ¿no? La primera división, las unidades serían al cubo y por TF sería a la cuarta, ¿no? Pulgadas a la cuarta. Y en en la segunda división, es al cubo el resultado, lo que va a salir. Yo creo que por eso no, en el MATCAD no lo suma, porque en uno está a la cuarta y en el otro está al cubo. Sí, el resultado es al cubo, ¿no? Y el resultado es al cubo, entonces ¿cómo ha salido? Si a la cuarta está en una parte y en el otro está al cubo, entonces por eso en el MATCAD no me salía ese resultado cuando lo subí. Ya. Hay dos opciones. O lamentablemente has cometido un error en el MATCAD, o quizás nos hemos equivocado nosotros en algo, ¿sí? Eh, Esta es una publicación que he encontrado de cómo calcular el módulo resistente elástico
y el módulo resistente plástico, ¿sí? Pero estos son para perfiles W. Entonces, si te fijas, Pamela, esta es la fórmula que estos autores están dando para calcular el módulo resistente plástico y el módulo resistente elástico. Este es el valor de S. Fíjate, aquí suma a la cuarta, perdón, este producto lo eleva a la cuarta, ¿no? Y aquí también se eleva a la cuarta, dividido entre este, sale al cubo. Entonces en este no hay problema, ¿no es cierto? O era en el plástico donde tenías la duda. En el de abajo, y En este de acá, Pamela, sí. este de aquí es al cubo y este sale a la cuarta. Este es al cubo y aquí sale a la cuarta. Ah, pero fíjate aquí. Se divide y al cubo saldría, ¿no? Ya. Ah, sí, ¿no? Es probable que aquí también esté multiplicado por algo, ¿no? Mm, ya, tal vez, esta ecuación, ¿esta os has revisado? A ver, este sale al cubo, este sale al cubo igual, ¿no? Este sale al cubo y este sale al cubo igual, ¿no? Entonces, este no hay problema, no hay problema, no hay problema. Tal vez simplemente es en esta fórmula, ¿no? Tal vez le falta algo más acá, ¿no? Sí. Bien, esto lo vamos a investigar. Me parece que en esta parte de aquí abajo falta este valor TW, porque no está entrando acá, ¿no? Aquí está señalando TW, es el espesor del alma. Ah, aquí está entrando eso. TW, TBF, TF, también está entrando, en fin. Quizás falta algo aquí abajo. Ya, eso lo voy a revisar, ¿no? Pueden buscar en internet, ¿no? La fórmula para el módulo resistente para un perfil W y quizás simplemente sea un pequeño problema, ¿no? Acá, ¿sí? Que lo vamos a ir corrigiendo. Otra duda ¿Ya? más simple. Dime, Cuando buscamos en la tabla lo que es la zona de pandeo inelástico, comparamos, ¿no ve? LB, LP y LR. En función de eso, determinamos a qué zona corresponde. ¿sí? LP y LR, las unidades son en pulgadas. Y en LB, cuando hicimos el ejercicio, digamos, son 40 pies. Y cuando hacemos Sí, la comparación, comparamos, por ejemplo, en uno de los últimos ejercicios que hicimos, 40 LB, LP 37 y LR 105. Nos ha salido pandeo inelástico, pero ¿mm? LB estaba en pies en un principio y cuando lo volvemos a pulgadas es mucho mayor que los LP y LR. Y eso me Ya, confunde porque las unidades del LB son en pies y de los otros son en sí, pulgadas. algo Y que, transformamos. ya, te entiendo, Pamela, algo que no estás tomando en cuenta, te voy a mostrar aquí en el texto, ¿sí? Algo que no estás tomando en cuenta es que cuando calculamos este valor de LR, ¿dónde está? Este LP y LR está multiplicado por estos valores, ¿te has fijado? 1.76 y aquí tengo el valor de pi, ¿sí? Y este valor de 0.7, ¿ya? Que es un valor aproximado este, ¿no? Entonces, estos valores son como una especie de conversión que me da esa verdadera, me da la opción de poder compararlo con pies, ¿entiendes? O sea Podría que ser. Sí, sí. no es que directamente van a salir en esas unidades. Bien,
Muy bien, Pamela. ¿Algo más, jóvenes? Bien, vamos a seguir. ¿Dónde estaba? Bien, ahora sí vamos a avanzar a un nuevo tema. Si es que no hay algo más, creo que no. Bien, vamos a avanzar este nuevo tema, que es la flexión biaxial en secciones simétricas. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos con flexión biaxial? ¿Alguien tal vez quiera explicar eso? La flexión biaxial. Flexión biaxial, Que está en dos direcciones sin G. claro. Porque hasta ahora hemos considerado simplemente una sola dirección en el eje Z, ¿no? Como dice en el SAP, el eje 3, ¿no? Pero también podría haber una flexión en este sentido. Y eso es común, ¿no? Que pueda ocurrir en una estructura, porque las cargas se mueven de diferente forma y podría dar lugar a flexión biaxial. Entonces, aquí en el texto se considera dos formas, bueno, en realidad una sola forma de considerar la flexión biaxial. En este caso, lo que se tiene que hacer es verificar si la sección es adecuada para la flexión biaxial. Simplemente es ese detalle que se toma en el caso de vigas metálicas, ¿no? Esta es una carga, si ustedes se fijan bien, que actúa justo en el centroide de la viga, PU, que está inclinada a un ángulo con respecto a la horizontal. Si nos damos cuenta, podemos descomponer esta carga PU en PUX, en una componente en X y una componente en Y. Y ambas están actuando en el centroide, ¿no? Bien. Entonces se empiezan a hacer algunas operaciones y al final se llega a esta fórmula que es muy interesante. Este MR es la resistencia o el momento, como dice, la resistencia a la flexión requerida, ¿sí? O sea, lo que está actuando, dividido entre MC, la resistencia a la flexión disponible, ¿sí? MC en la dirección X más el momento que está actuando en la dirección Y dividido entre el momento que resiste en la dirección Y. La suma de estos tiene que ser menor a 1. Entonces, trabajo con el X, tanto en este sentido como en este sentido, y trabajo con el Y, tanto en este sentido como en este sentido. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, veo si es menor a 1. ¿Cómo calculo? Este MR simplemente es la multiplicación. Hemos utilizado, ¿se acuerdan? El factor de mayoración, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. ¿Sí? Hemos utilizado ese factor de mayoración y con ese factor de mayoración puedo encontrar el momento que está actuando. Porque miren, si esta carga, por decir, está a 45 grados y esta carga, por decir, es 1000, ¿ya? 1000 kips. Entonces, en este sentido, ¿cuánto voy a tener en X y cuánto voy a tener en Y si es 45 grados?
A ver, chicos. 0,7, ¿no? 0,707 es 45 grados. 707 multiplico por 1000 y voy a tener 707 en X y 707 en Y. ¿Sí? Esa es la carga. Pero a eso tengo que sumarle la carga muerta, lo mayor por 1.2 por 1.6. Este 707 lo puedo multiplicar por 1.6 y la carga muerta del perfil por una unidad lineal lo puedo multiplicar por, esto en realidad puede ser una carga puntual o puede ser una carga distribuida. Entonces, dependiendo del caso, lo transformo a las mismas unidades y lo multiplico la carga muerta por 1.2 y este 707 que me ha salido por 1.6 y tengo un momento, un Q que está actuando. Y con ese Q, el momento es igual a Q por L al cuadrado dividido entre 8 si es una viga simplemente apoyada y con eso tengo el momento que está actuando, tanto en X y también hago lo mismo en Y, ¿sí? Y de esa forma obtengo estos valores de MR y MRY, MRX y MRY. Y esto MCX y MCY lo hago el momento que resiste en este sentido y el momento que resiste en este sentido. ¿Sí? Simplemente es dar la vuelta y veo si esto es menor a 1. Entonces, eso hago con respecto a la flexión biaxial. Ahora, miren, este MC puedo sacar el momento nominal dependiendo en qué zona está y lo multiplico por 0,9 y tengo el MC. ¿Sí? Es bastante sencillo, solo que es un poquito largo hacer este trabajo. Ahora, ¿qué tal si la carga está actuando en otro lugar? Por ejemplo, está actuando sobre el ala, o sea, se encuentra desplazada del centroide. Entonces se hace la descomposición y esta carga que no está actuando en el centroide, esta sí está actuando en el centroide porque pasa por el centroide. Esta carga que no está actuando sobre el centroide lo convierto en un momento que va a ser PUX por este valor de C, esta distancia. Y traslado este PUX al centroide. Y hago lo mismo, ¿sí? Ahora, puedo utilizar esta misma ecuación y puedo simplificar las cosas con esta aproximación. Calculo el MRX y el MRY, que ya lo sé. El MCX, en este caso, es en este sentido, con este PU. Y el MCY lo multiplico por 0.5. ¿Sí? En este caso, el Y lo multiplico por 0.5, el que no está desplazado. Pero si el que estuviera desplazado es el Y, entonces este 0.5 va aquí al X. Entonces simplemente es una especie de comodín que se puede utilizar para poder hacer ese trabajo, ¿no? Bien. Ahora, hablemos del cortante resistente en las vigas, ¿ya? El esfuerzo cortante también es importante y a diferencia del concreto, cuando en el concreto tenemos esfuerzo cortante, ¿cómo nos hacemos cargo del esfuerzo cortante? ¿A qué recurrimos en hormigón armado para eliminar el esfuerzo cortante? ¿Qué utilizamos? ¿Mm? Aceros. Estribos. Estribos. Ahora, ¿puedo hacer lo mismo acá?
No, no puedo hacer lo mismo, ¿no es cierto? Tampoco puedo añadirle algo al acero, ¿no? Porque es un perfil, ¿no? No puedo hacer gran cosa. Entonces, lo que se pone son los rigidizadores. ¿Tienen idea de lo que son los rigidizadores? Les voy a mostrar qué son los rigidizadores. Les voy a mostrar algunas imágenes para que tengan una idea de lo que son los rigidizadores. A ver, un momento. Aquí está. A ver, les voy a compartir. Entonces, aquí vemos lo que son los rigidizadores, ¿no? Estos elementos que se colocan, ¿sí? Son elementos que sirven de apoyo. A estos los conocemos como rigidizadores, ¿sí? Que pueden soportar el esfuerzo cortante, ¿sí? Ayuda. Aquí también tenemos un elemento y fíjense, se ha colocado una placa metálica que sirve como rigidizador. Aquí se ha hecho un rigidizador con una soldadura, que son básicamente elementos adicionales que colocamos que sirven de apoyo, fíjense, un rigidizador, que sirven de apoyo que nos ayudan a soportar el esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces a eso nosotros lo llamamos rigidizador, ¿sí? A ver, aquí también tengo un rigidizador, es esto, ¿sí? Aquí está la viga que se han colocado, se han unido y se colocan elementos de apoyo. Bueno, no se ve muy bien acá, pero esa es la idea principal, ¿no? Son elementos de apoyo que se colocan para ayudar a la viga a soportar el esfuerzo cortante. Es como si decir, hacemos un cálculo, verificamos si la viga requiere esfuerzo, perdón, si requiere estribos o el hormigón es suficiente, ¿no? Para soportar el cortante. Pero si el hormigón no es suficiente para soportar el cortante, utilizamos rigidizadores, ¿sí? Que son, bueno, utilizamos estribos en el caso de hormigón, pero aquí en metálica, si el perfil por sí solo y la unión no es suficiente, podemos utilizar rigidizadores para ayudar, ¿no? A soportar el esfuerzo cortante. Entonces, el cálculo se hace de esta forma, ¿no? El cortante último que está actuando es igual a un phi, un factor de reducción por el cortante nominal, ¿sí? Este valor de phi, al igual que en flexión como en corte, lo tomamos como 0,9. ¿Sí? Esta es la condición de diseño. Ahora, secciones con almas rigidizadas o no rigidizadas. La resistencia nominal al cortante se calcula de esta forma. Sea que esté rigidizado o no rigidizado, lo calculamos de esta forma. ¿Qué valores extraños tenemos aquí? Este valor de AW y C sub B. Este valor de C sub B lo calculamos de esta forma. Para almas de secciones y laminadas donde se cumple esto, y Q sub B es 1, C sub B es igual a 1. Ahora, otro caso. Para almas de otras secciones doblemente simétricas, individualmente simétricas y canales, excepto redondos, el coeficiente de cortante del alma C sub B se determina como
si se cumple esta condición, C sub B es 1. Pero si se cumple esta condición, C sub B se calcula de esta forma. Ahora, si se cumple esto, entonces C sub B se calcula de esta forma. Y AW, que es el peralte total por el grosor del alma. Es un área ¿no? El área de la sección del alma. ¿Sí? AW, área del alma, que es la altura multiplicado por el espesor del alma. Aquí encontramos un valor K sub B que se refiere al coeficiente de pandeo. ¿Sí? En algunos casos encontramos K sub B, el coeficiente de pandeo, que podemos calcularlo de esta forma. Para almas no rigidizadas, que se cumple esta condición, K sub B es 5, excepto para vástagos en secciones T, en que K sub B es 1.2. Para almas rigidizadas, K sub B vale esto, ¿sí? Es igual a 5 cuando se cumple esto o cuando se cumple esta condición, ¿sí? Entonces, de esta forma calculamos el coeficiente de pandeo de la placa del alma, K sub B. A es la distancia libre entre rigidizadores transversales y H es para secciones laminadas la distancia libre entre patines menos el filete o radio de la esquina. ¿Sí? Entonces, este filete se refiere a una soldadura. ¿Ya? Hay varios tipos de soldadura y una de esas soldaduras se refiere el tipo filete, ¿sí? Que es la soldadura más común, ¿no? Cuando ponen dos piezas así, empiezan a soldar como una línea, entonces a eso se le llama la soldadura filete, ¿sí? Y más adelante vamos a ver los diferentes tipos de soldadura que hay, ¿sí? Bien. Aquí también el valor de H para secciones soldadas armadas, la distancia libre entre patines. Para secciones apernadas armadas, la distancia entre líneas de sujetadores. Y para T, el peralte total. Entonces, este valor de H va variando dependiendo a lo que es, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer simplemente perfiles W, ¿no? Y nos vamos a concentrar en eso. Bien, rigidizadores transversales. Este punto 1 que habíamos visto era resistencia nominal para elementos rigidizados o no rigidizados. Pero aquí vamos a ver en el punto 2 rigidizadores transversales. Ahora miren esto que es importante. No se requieren rigidizadores transversales cuando se cumple esto. Esto es como decir, el concreto puede soportar por sí mismo el corte. No se requiere refuerzo por acero, ¿no? Entonces, lo mismo podría pasar en el acero, ¿no? Si se cumple esta condición, entonces no necesitamos rigidizadores transversales. Transversales cuando viene en este sentido, ¿no? Horizontal. O cuando la resistencia por corte requerida es menor o igual a la resistencia por corte disponible, suministrada en concordancia en la sección. Para K sub B igual a 5, ¿no? Es cuando aquí me sale K sub B 5 para almas rigidizadas, ¿no? Bien. Para los rigidizadores transversales usados para resolver la resistencia por corte del alma, como lo he estipulado en la sección, tendrán un momento de inercia sobre un eje en el centro del alma para parejas de rigidizadores o sobre la cara de contacto con la placa del alma para rigidizadores solos no menor a esta relación, donde J, que es un valor de torsión, se toma de esta forma. ¿Qué hay más? Se permiten rigidizadores transversales cortos del patín de tensión siempre y cuando
no se requiera soporte para transmitir una carga concentrada o reacción. La soldadura con la que los rigidadores transversales se vinculan al alma terminarán en no menos a 4, ni más, ni 6 veces el grosor del alma. Desde la base cercana a la soldadura alma patín, cuando se usen rigidizadores solos, se unirán al patín de compresión si estos consisten en una placa rectangular, para resistir cualquier tendencia al levantamiento debido a la torsión del patín. Cuando el arrastramiento lateral se una a un rigidizador o pareja de rigidizadores, estos en cambio se conectarán al patín de compresión para transmitir 1% de la fuerza del patín total, a menos que el patín esté compuesto solo de 2 ángulos. Pernos conectados, rigidizadores al alma de la viga serán espaciados no más de 12 pulgadas en los centros. Si se usa soldadura de filete intermitente, la distancia libre entre soldaduras no será más de 16 veces el grosor del alma, ni 10 pulgadas. Entonces, esas son algunos detalles técnicos que se ponen en el caso de que utilicemos rigidizadores. Las soldaduras y los pernos que se utilicen tienen que cumplir ciertas normas, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que se hace para la resistencia al corte. Entonces, repasemos un poco este asunto del corte, que es importante. Puede que la viga sea suficiente para resistir al corte y puede que no. Entonces, si es suficiente para resistir al corte, entonces no tenemos que hacer nada. Pero si no es suficiente, tenemos que utilizar rigidizadores. Entonces, para usar esos rigidizadores tenemos que hacer verificaciones si se requieren rigidizadores transversales o no. Y si se van a colocar, se tienen que colocar de acuerdo al reglamento. Entonces, tampoco tenemos que calcular el espesor del rigidizador, ni cuánto va a resistir, ni nada de eso. Simplemente el hecho de que coloquemos rigidizadores de acuerdo al reglamento va a ser suficiente para que puedan soportar el cortante. Entonces, vamos a hacer algo de práctica con respecto a esto, ¿no? La siguiente clase, ahora no tenemos ya tiempo. Veamos un poco de lo que es la deflexión en vigas, ¿no? Ahí tenemos la deflexión en vigas. Peralte de vigas de piso totalmente esforzadas, la deflexión, fíjense, ahí tenemos FY por L dividido entre 800, es el peralte que se puede utilizar. Este es ya un consejo que nos dan. Podemos prediseñar el peralte, porque si no saben qué peralte utilizar, esta ecuación nos puede dar una idea de qué altura tiene que tener a fin de no tener una deformación muy grande, ¿no? Ahora, peralte de viguetas de techo totalmente esforzadas, excepto en caso de techos planos, también se nos da aquí otra sugerencia de la altura del perfil que necesitamos utilizar, ¿no? Almas y patines con cargas concentradas, ¿no? Flexión local del patín, esto ya es bien complicado. Esto es cuando hay elementos que están teniendo contacto con las secciones y ocasionan algunas deflexiones importantes. Por ejemplo, esta columna no está apoyada sobre este eje, sino que está desplazada y esto ocasiona cierta deformación que es importante. Entonces aquí se está analizando todo esto, se analiza el aplastamiento, el pandeo, esto ya es un poco más complicado y en fin, ¿no? También se hace las placas de apoyo para vigas, esto ya es en la cuestión de armados, algunas verificaciones, ¿no? Cosa que no lo vamos a ver nosotros. De ahí tenemos algunos apéndices, que podríamos verificar esto, ¿no? Miren, aquí está calculando el módulo elástico
y aquí está calculando el módulo plástico. Entonces, aquí podríamos hacer la prueba, nuestras ecuaciones, para ver si estamos calculando bien los módulos elásticos y los módulos plásticos, ¿no? Voy a encontrar esa fórmula de un sitio y vamos a seguir intentando. Bien, después de hacer ejercicios vamos a ver lo que es la flexocompresión, que es sencillo, y después vamos a ver por último las conexiones, que son soldaduras, remaches y cosas así. Y con eso estaríamos terminando lo que es la gestión, ¿ya? Y si tenemos suficiente tiempo, vamos a empezar a hacer un pequeño proyectito en clases que creo que les va a ayudar, ¿no? A sus trabajos. Bien, jóvenes. Eh, Saquemos una pequeña evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Vayan a cenar luego. A ver, prendan sus Comer un cámaras. pollito, Inge. A ver, prendan sus cámaras, chicos. Bien, gracias. Si es que alguien encuentra más antes el módulo resistente elástico, que ese es el que nos está fallando, por favor, compártanlo al grupo, ¿de acuerdo? Si tú, Pamela, lo encuentras y lo verificas, compartilo, por favor. Yo por mi parte lo voy a buscar, ¿sí? A ver si lo encuentro antes. De todas maneras, les voy a pasar esas ecuaciones que les he mostrado para que ustedes lo vayan revisando, ¿sí? Muy bien. Ya, buenas tardes, compañeros. Las imágenes. Me dijo que no iba a poder usar con hélices. A ver, de los tipos de... Y hay una conversación que se ha filtrado, ¿no? Bien, David, no has dicho nada hoy día. O ha sido muy difícil lo que hemos avanzado.